de manera directa. Por ejemplo, mis hermanos, porque nosotros tenemos que conocer la personalidad de nuestro maestro. Su personalidad no era que tú ibas a decir algo en su presencia y él se iba a quedar callado. En un momento dado, Jesús quería lavarle los pies a sus discípulos. Y los discípulos estaban aprendiendo esa enseñanza de que ustedes quizás me ven como el mayor, pero el que es el mayor aquí en la tierra realmente es el más pequeño en el cielo. Yo tengo que lavarle sus pies. Y Pedro se negó. Pedro le dijo, no, a mí tú no me vas a lavar los pies. No, maestro, no. ¿Cómo usted va a hacer eso? Jesús le dijo, bueno, pero que si yo no te lavo los pies, no hay manera entonces de que tú puedas entrar en el reino. Y entonces Pedro viene, porque Pedro, yo me comparo mucho con Pedro por su espontaneidad y por lo extrovertido que era Pedro. Pedro le dice, no, pues lávame el cuerpo entero, lávame, ven. Y Jesús volvió y lo corrige y le dijo, no es el cuerpo entero, son los pies. Jesús tenía ese carácter, tenía esa responsabilidad de hacerle entender directamente a la gente, no es así. Entonces, ¿por qué? Si lo quieren apedrear, porque según la tradición judía, todo el que decía que era Dios se hacía pasar por Dios. Merecía la muerte. Irremediablemente, muerte, pena de muerte, apedreado, lapidado. Si le están diciendo, mira, nosotros, dice la palabra de Dios que ellos especifican claro, y dice, nosotros no queremos apedrearte por las cosas buenas que tú has hecho, por lo que tú has sanado, por los ciegos que tú has sanado, por los cojos, no. Nosotros no te vamos a apedrear por eso, nosotros te estamos apedreando porque tú estás diciendo que tú eres Dios. Claro. La personalidad de mi maestro hubiese dicho en ese momento, no, yo no he dicho que yo soy Dios. Pero ¿sabe qué hizo? Él hizo silencio. Claro. Esto deja mucho que decir. Amén. Y es bueno también recalcar esto de los nombres que se le atribuye a la persona de Jesús. Es decir, en una ocasión, Tomás, por revelación de Dios, porque es algo que debemos entender, saber que Cristo es el Mesías no es algo de intelecto, es algo de revelación. Wow. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús, Romy? ¿Tú sabes qué le dice Jesús? O si alguien de los que está aquí me dice, ¿qué le contestó Jesús en ese momento? Señor mío o Dios mío. Cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. Sí. Jesús le dice. Dice la palabra de Dios que él lo adoró. No, dice la palabra de Dios que él le dijo, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, es una cuestión de revelación, de creer. ¿Me entiendes? Y esos dos nombres que le atribuye Tomás, este es el ejemplo más excelente en todo el Nuevo Testamento, de las dos palabras más sublimes, Señor y Dios. Esta palabra Señor es la palabra del pacto de Dios con Israel, de Yahweh, la palabra Señor. Entonces, esta palabra, Tomás, por revelación divina, se le está atribuyendo a Jesús, que no es nada más ni nada menos que Dios, el mismo Dios. Entonces, yo creo que es bien importante que la gente empiece a abrir los ojos y empiece a entender todas estas cosas, porque hay mucha confusión, hay muchas personas que están creyendo cosas que no son, ¿me entiende? Y yo quiero, Romy, que debatamos así brevemente un solo texto de lo que estas personas, porque ellos agarran textos bíblicos para decir que Jesús no era Dios, y yo quiero ahora que debatamos acerca de un solo. Después más adelante podemos debatir otro, pero está en el libro de Marcos capítulo 10 del versículo 17 y está hablando del joven rico, donde dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le dice Jesús? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, yo quiero que tú me des tu opinión antes de yo dar la mía de este texto, que muchas de las personas que están en estas herejías y en estas sectas
y en esta doctrina de error se agarran de ese texto para valerse de él y decir que Jesús está diciendo que solamente bueno uno es Dios, es decir, que él no es Dios. Oh, pero es que también a mi hermano Jairo le vamos a dar la oportunidad. Jairo, quédate tranquilo ahí que tú vas a entrar ahora, espérate. Tú vas a entrar ahora mismo. Mis hermanos, nosotros debemos entender y aceptar la palabra de Dios. Si nos ponemos a decir que cada verso que no nos conviene a nosotros, que no compagina con lo que nosotros creemos, es inválido, nosotros entonces no creemos que la palabra de Dios es realmente la palabra de Dios. ¿Entiendes? No estamos en nada. Por eso pregunté y pregunto siempre, ¿tú crees, ustedes que están ahí, ustedes creen realmente que la Biblia que nosotros tenemos hoy en día, que nuestra Biblia es la palabra fidedigna de Dios? Es una pregunta que yo le hago a ustedes, porque no vale la pena que yo saque versos bíblicos, que Lara traiga los versos bíblicos, si nosotros nos estamos basando en una fuente que según ustedes no es la palabra de Dios. Entonces, según lo que he estudiado, cuando el joven rico se acerca y le dice maestro bueno, es un asunto de la intención del corazón. Cuando el joven rico va a donde Jesús, es como nosotros decimos los dominicanos, con esa cotorra de maestro bueno, tratando, ¿verdad?, de acaparar esa parte, no sabiendo que Jesús conoce la intención del corazón. No hay manera que tú puedas acercarte a Jesús con la intención, sabiendo que tú no lo vas a seguir, sabiendo que tú tienes la riqueza, que tú tienes muchas cosas en primer lugar que al mismo Jesús. Jesús dice, ¿por qué tú me llamas maestro bueno? ¿Por qué? Si yo estoy viendo que en tu corazón, ¿cuáles son las intenciones tuyas realmente? Y Dios vio en el corazón de él que él cumplía los mandamientos realmente, que él era un joven que era justo en cierta medida, pero que en su corazón las riquezas estaban en primer lugar, porque cuando le digo entrega todo lo que tú tienes, véndelo, dáselo a los pobres y sígueme, dice la palabra de Dios que el joven se entristeció, su semblante cambió, porque realmente su riqueza estaba en primer lugar. Mucha gente dice, yo guardo los mandamientos, yo cumplo esto y esto y esto y esto, pero su corazón realmente no está donde debe estar. Amén. Dime tú, Lara. Vamos a leer nuevamente el texto. Mira, el texto dice, al salir para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado de rodillas delante de él le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente Dios. Entonces, aquí Jesús, el joven rico le hace una pregunta y Jesús le hace otra pregunta. ¿Por qué tú me estás llamando bueno? ¿Por qué tú me llamas bueno a mí? Es decir, tenemos que tener una buena exégesis de lo que es este texto, una buena hermenéutica de lo que es el texto, porque si no, vamos a seguir cayendo en la mentira de todas estas personas. ¿Qué sucede? Cuando él le dice primero maestro y le dice bueno, Jesús le dice, ¿por qué tú me dices bueno? Decirle maestro y bueno ya era un exceso. ¿Por qué era un exceso? Porque si tú me estás halagando a mí, porque tú crees que yo soy un maestro, entonces tienes que tener cuidado. Porque solamente tú puedes decirle bueno a quién. Ajá. A Dios, ¿verdad? Dios. Entonces, si tú lo estás diciendo por la manera correcta, entonces tú me estás diciendo que yo soy Dios. Tú no le estás llegando. ¿Qué significa esto, mi hermano? Entonces, en ese mismo momento, ¿y qué maestro podía asegurarle a alguien la vida eterna? ¿Por qué el joven rico le hace esta pregunta a Jesús? Si los maestros de ese tiempo, ninguno podían con certeza decir a una persona cómo se ganaría la vida eterna. Solamente una persona que sea Dios podía garantizarte a ti, garantizarle a él esa respuesta, porque la vida eterna solo viene de Dios. Amén. Entonces las personas que se dejan engañar por estos maestros, por no estudiar, por no hacer una buena exégesis de lo que es el texto bíblico, por llevarse de estos tipos que dicen que no, que la iglesia romana, que la iglesia greco-romana, que metió muchas cosas ahí, que ustedes están siendo engañados, que ustedes son unos borregos, que son unos esclavos.
todo esto son mentiras de estas personas para ganar adeptos a sus sectas, a sus herejías y seguir engañando a la gente. ¿Me entiende? Usados por el enemigo. Emanuel Ganguiro, saludos, mi hermano. Lara, entonces vamos a invitar a mi hermano Edwin, que está por aquí, mi hermano Eduardo, no sé si tiene la oportunidad de conectarse. Vamos a mi hermano Jairo también, a darle la oportunidad de que entre al debate. ¿Qué tú dices? Mi hermano Eduardo Lebrón, Dios te bendiga, mi bro. Hermano, amén. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Bien, gracias a Dios. Dímelo, Edwin, Dios te bendiga, mi hermano. Romy, y este gancho, Estamos aquí. Vamos a poner Jairo. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Chari, Jairo, que están por ahí, se van a conectar ahorita, pero Romy, vamos a explicar esto. Déjame hablar, espérate. Yo no. Dale. Miren, que Dios te bendiga, mi hermano. Amén. ¿Quién es que está ahí? Ahí va de una gente ahí conectada. Sí, Eduardo Lebrón. no, ahí estoy yo. Señores, bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, mi hermano. Si me oye la voz medio de locutor, es que estoy en un proceso gripal, pero aunque quería mantenerme como un poquito al margen, definitivamente este es un tema que genera pasiones, porque se trata de la verdad neurálgica de lo que creemos en Cristo. Cristo es Dios. Si Cristo no es Dios, señores, nosotros estuviéramos perdiendo el tiempo. Yo hablaba en un grupo con unos amigos que yo creo que, porque este es un tema que se está debatiendo en todos los círculos, que cada doctrina herética o cada tema que sale de lo escritural generalmente empieza dando los mismos pasos, las mismas advertencias. Una de ellas es que generalmente el que entra en un tipo de doctrina dice que lo de él es lo más novedoso, lo nuevo y lo último de los muñequitos. Segundo, siempre dicen que el que no está de acuerdo es porque no lo entiende, porque no le llega a ese nivel de profundidad, porque no tiene esa capacidad, porque necesita que se le abra la mente. Y eso es básicamente argumentos para desacreditar la autoridad de quien opina. Tercero, para las personas que están en algo herético, no ven la Biblia no ven la suficiencia de las escrituras, no ven la autoridad de las escrituras, no ven la Biblia como la palabra de Dios mismo hablando. ¿Por qué? Porque si yo invalido la autoridad de las escrituras, si la Biblia no es el sedazo en el cual yo voy a filtrar lo que yo creo, pues yo puedo creer lo que sea y tú no puedes usar, y digo entre comillas, tú no puedes usar la Biblia para decirme que yo estoy mal, porque la Biblia no es mi autoridad final, y eso es un error muy grave. Y por último, algo que siempre he visto cuando surgen ese tipo de doctrinas y desviaciones es que siempre tienen un gurú, un supermaestro que tiene una iluminación más profunda que la de todo el mundo. Tú dices, Eduardo, y discúlpame, que estas doctrinas siempre tienen una especie de gurú, una especie de maestro que tiene una iluminación, un entendimiento más alto y que con eso engaña al pueblo. Mita y Aarón, podemos mencionar un sinnúmero de herejías que han salido de la iglesia. Señores, eso no es nuevo. Y siempre hay un gurú que es el que sabe más que todo el mundo. O sea que como decía Romy ahorita, me parece que lo citó, los cientos de estudiadores, de eruditos de las escrituras, los cientos de teólogos que han pasado a través de la historia. Hay gente, señores, que ha dedicado su vida entera a traducir, a interpretar, a estudiar las escrituras, diccionarios bíblicos, y ahora de repente hay un gurú que se leyó 2 libros y sabe más que todo lo que se ha escrito en 2000 años del evangelio. Entonces, ¿por qué digo que eso no es nuevo? El hombre tristemente siempre ha tratado de creerse superior, de ser como Dios. El orgullo es lo que generalmente quiebra al hombre.
Entonces, de una manera u otra, ¿cuál es el tema? Si yo sé, si yo tengo algún grado de conocimiento superior a ti, es porque yo soy superior, es porque yo estoy a otro nivel. Date cuenta que la mayoría de personas que te hablan con ese tipo de doctrina tienen como un orgullo detrás de que es que tú no le llegas, es que tú no lo entiendes, es que esto es a otro nivel, es que esto es otra cosa. Y tristemente ahí cometen error en el blanco. Ahorita tú decías, Lara, de la respuesta de Tomás. Yo sé que tú tienes ahí los dos textos. A Pedro fue que le dijo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, y fue en el contexto de que Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen los demás que yo soy y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y él le dijo, tú eres el Señor, tú eres el Cristo. Y él le dijo, esto no te lo ha revelado ni carne. En el caso de Tomás, me gusta que cuando dice Señor y Dios, le dice mi Dios, Jesús no le dice, no me adores, no me digas que yo soy tu Dios. Señores, en ese contexto histórico, decirle a una gente, tú eres mi Dios, era algo grave, a menos de que precisamente se tratara de Dios. Por último, quiero cerrar con esto. Jesús tenía el poder para perdonar pecados, por eso lo quisieron matar, apedrear, perseguir, de todo. ¿Por qué? Porque él se atribuía a perdonar pecados. Señores, ¿quién es el único que tiene autoridad y poder para perdonar pecados? Es más, ¿quién es el único que conoce los pecados del corazón del hombre? ¿Cuántos textos nosotros podemos citar de Cristo, de la palabra diciendo, y Cristo sabiendo lo que había en su corazón, y Cristo sabiendo lo que ellos pensaban, y Cristo sabiendo lo que ellos estaban maquinando en su mente, dijo tal cosa? Entonces, él tiene poder para saber lo que tú piensas, tiene poder para saber lo que hay en tu corazón, tiene poder para sanar, para perdonarte de tus pecados, tiene la autoridad para que otros lo llamen Dios, y él no es Dios. No, de ninguna manera, mis hermanos. Cristo afirmó serlo. Tú lo has dicho. Siempre la persecución contra Cristo fue precisamente eso, tratar de desautorizar su deidad. Amén. Amén. Yo quiero hacerte, Eduardo, para que no te vayas. Quiero hacerte una pregunta para que tú, no sé si Romy estará por ahí, para que se meta. Estoy aquí. Para que se meta. Le está dando un par de patadas, un par de cosas. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta a ambos y que me contesten a esta pregunta. Y es la siguiente. Con esto ya me voy a ir un poquito ya más, como se dice en buen dominicano, más picante. ¿Qué ustedes piensan de estos maestros, de estos gurús que surgen de tiempo en tiempo, pero que específicamente en este tiempo han surgido con doctrinas, pero estas doctrinas de herejías, estas sectas, se disfrazan de versículos bíblicos, se disfrazan de hablar con el lenguaje, con el argot cristiano, mas sin embargo su trasfondo en lo secreto, cuando entran a lo que ellos llaman la mística profunda, es decir, una cosa es lo que se dice en las redes, pero sus estudiantes y en la universidad que estas personas presentan sus estudios, cuando entran a una mística más avanzada, entonces ahí empiezan estas personas a leer la baraja, le enseñan que leer la baraja eso era algo también de la antigüedad, que hablar con los muertos es una práctica que está bien, porque así como se le apareció Samuel al rey, y que eso es algo, y también cuando estaban en la transfiguración, que se apareció Elías y se apareció Moisés, ellos validan el hablar con los muertos en esos textos, como también creen en el horóscopo, como también... Óyete esto, Eduardo, oye, qué blasfemia. Ellos dicen que cuando dice que Dios creó al hombre, creó una especie de híbrido. Y este híbrido era que habitaban los dos sexos en este híbrido, tanto hombre como mujer, es decir, tenía las dos naturalezas dentro. Y lo que sucedió fue que hubo una separación. O sea, Dios separó el hombre, que era hombre y mujer al mismo tiempo, un híbrido, hizo una separación de eso. Entonces hay muchas de estas personas que dicen que como el hombre en su esencia originalmente tenía los dos sexos, acostarse con
un hombre con otro hombre, eso no es algo que te vaya a hacer perder, que no es malo, o una mujer con una mujer, porque eso te elevaría inclusive a otros niveles de espiritualidad. Son personas que también hacen viajes al Edén, y un sinnúmero de doctrinas y de cosas extrañas, pero ese no es el punto, porque ellos pueden decir, hacer lo que ellos les dé su gana. El problema es que todos estos personajes están siendo invitados por personas cristianas para participar en sus plataformas, y muchas personas de estas cristianas también participan en sus eventos. Y me voy a ir más lejos, Eduardo, hasta le cogen ofrendas. Le cogen ofrendas y están ligando una cosa con otra, porque ahí es que está mi problema. Si tú quieres ser un Mite y Aarón, si tú quieres ser qué sé yo, el testigo de Jehová y toda esa herejía, quédese por su lado. El problema está cuando tú quieres entremezclarte entre el pueblo y engañar a la juventud y engañar a la gente y ganar adeptos para tu secta y proyectar algo. Imagínate tú, Eduardo, que un pastor que no sabe bien qué es lo que tú eres porque tú lo mantienes oculto y te invita a su iglesia a ministrarle a sus jóvenes. ¿Tú entiendes el peligro de esto? Entonces hay muchos de estos pastores que también tienen programas de radio, que ellos son los dueños de los programas de radio, y ellos permiten que estas personas que tienen una falsa doctrina, que están cegados, que tienen una doctrina de error, ministren en sus programas. Llamados pastores con iglesia, se prestan para esto. ¿Qué ustedes opinan de esto? Yo sé que yo voy a dejar a que Edwin, ¿verdad?, se explaye. Yo solo quiero decir un comentario breve. Primero, eso no es nuevo. La iglesia siempre ha sido atacada, las escrituras siempre han sido atacadas, pero eso también habla muchas veces del carácter del liderazgo. Es más fácil invitar un predicador que yo formar predicadores en mi iglesia con la doctrina que creemos, enseñarle la palabra para que ellos sean portavoces y predicadores de ese evangelio. Para nadie es un secreto que el pueblo perece por falta de conocimiento. Estudiar la palabra, la gente le da brega. Profundizar en la escritura, la gente le da brega. Y esto va a ser tiempo donde la gente, teniendo comezón de escuchar la palabra, va a buscar maestros que le cuenten fábulas, que le hagan coquilla en el oído y que le digan lo que ellos quieren escuchar. Porque hacer la tarea toma tiempo, toma sacrificio y cuesta. Estudiar, Lara, buscar comentarios bíblicos, buscar diccionario, estudiar, leer, eso cuesta. Entonces lo más fácil es yo sentarme en un banco y que venga un iluminado, un superministro y me diga el horóscopo de lo que yo tengo que hacer. Eduardo, perdón, iluminado no es para ti, para que no agarres ese clip que te tiraron, que no, que me tiraron, que tú eres un iluminado. Eso no es iluminado en el sentido de que tiene algo de que superior. Yo no sabía que había alguien iluminado. Edwin. Sí, brevemente, yo creo que Eduardo ya ha dado en la diana, como dicen. Primero, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta para este live. Pero a mí me agarró de verdad de sorpresa, pero es un honor para mí, de verdad que sí. Y nada, ya ustedes han dicho la mayoría de cosas, esto no es nuevo, ellos se venden como que es algo novedoso, como que es una nueva revelación. La verdad es que no lo es. La iglesia siempre ha sido atacada. Justamente inicié a leer un libro que se llama Diálogo con Trifón, que es un libro de Justino Mártir, uno de los primeros apologistas de la iglesia primitiva, y habla de este mismo tema. Trifón era un judío y ellos tienen una conversación sobre el tema. Y Pablo tuvo el mismo tema. El libro de Juan, cuando dicen el principio era el verbo, Juan está escribiendo ahí, el verbo, la traducción es logos al griego, y este era un concepto que usaban los filósofos de la época para identificar a ese ser que reunía en él todas las cosas. Entonces, por eso Juan utiliza esta misma palabra para hacerle entender a ellos que ese verbo, que Cristo era ese logos al que ellos se referían, que es Dios mismo quien reúne en él todas las cosas. De manera que esto no es un tema nuevo. Lara, todo lo que tú has mencionado, evidentemente, si nosotros somos cristianos y la palabra de Dios es nuestra guía,
evidentemente que todo lo que tú has mencionado no es la palabra de Dios, no es la palabra de Dios, no va de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros, de la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Yo no conozco a profundidad estas enseñanzas, la verdad es que no me he interesado mucho en aprenderlas, pero como han fijado algunos ahí en los comentarios, todo el que niega que Cristo es Dios, pues ese es el espíritu del anticristo, eso lo dice la Biblia. De manera que yo pienso que nosotros debemos denunciarlo, porque a mí me entristece mucho, como tú mencionas, Lara. Yo realmente no estaba al tanto de que esto estaba sucediendo, me he enterado muy recientemente, y me llama la atención, incluso le he preguntado a algunas personas por qué entonces este grupo no sale de las iglesias, se quedan en las iglesias, o sea, tienen esta nueva doctrina, esta nueva enseñanza. Supuestamente tiene una enseñanza superior, pues entonces, si usted tiene esta nueva enseñanza, según usted, váyase. Entonces, por otro lado, váyase. Porque usted quiere seguir en las plataformas cristianas, porque usted quiere seguir recibiendo invitaciones, porque lamentablemente hay pastores y líderes que también los están invitando, aceptando. No hablo de que usted sea enemigo de esta persona, no estoy haciendo un llamado a que sea enemigo de ellos, no. Pero dentro de su iglesia usted tiene que tener cuidado a quien usted le cede un micrófono, a quien usted le cede un púlpito. Y por eso nosotros tenemos organizaciones cristianas, por lo menos aquí en nuestro país, República Dominicana, que son exitosas y son organizaciones que tienen todos los años del mundo con líderes confiables, que nosotros sabemos que conocen la palabra de Dios, pero es porque han sido celosos en no ceder sus púlpitos a cualquiera, ¿entiendes? Y se han mantenido predicando la sana doctrina de la palabra de Dios. Como decía Eduardo, la Biblia, el canon bíblico, señor, eso tiene más de 2000 años. Nosotros hay manuscritos, copias de manuscritos antiguos, que tienen más de 1000 años antes de Cristo, de antigüedad, que cuando usted lo compara con lo que nosotros tenemos al día de hoy, es exactamente lo mismo. Entonces, el que le venga a decir a usted que eso es mentira, que esa Biblia que la cambiaron, amado hermano, yo le invito a que usted haga su investigación y que no sea un papagayo repitiendo lo que dicen. Todo lo que oye. Porque escuchan un video en YouTube y ya automáticamente salen a repetir. Tenga cuidado con eso. Esto es lo que tengo que decir, porque yo pienso que ya ustedes aquí todos lo han dicho. Alguien que diga, yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es la vida, señores? Alguien que diga, yo soy la luz. ¿Quién es la luz? Yo soy la verdad. ¿Quién es la verdad? Es Dios la verdad. Entonces, Cristo, en ese contexto, como dice Eduardo, decirle esto a los judíos, digno de muerto. Digno de muerto. Los judíos eran celosos con ese tipo de cosas, no se arrodillaban ante nadie, no adoraban a nadie. Los judíos de verdad. Los judíos de verdad. Y Juan, sí, y Juan escribe, en el principio era el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y luego Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Y cuando va Judas con una legión de soldados a buscar a Jesús para que sea crucificado, búsquelo ahí, me parece que está, no recuerdo en cuál de los evangelios, creo que está en Mateo o en Juan, creo que es en Juan que está, que dice cuando van a buscar a Jesús al lugar de los olivos, preguntan, ¿quién es Jesús? El maestro, ¿quién es? Él dice, yo soy. Ese yo soy es el mismo que se usa en Éxodo 3:14. Yo soy. Yo soy. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Está diciendo que él era Dios, señores. No se dejen confundir, no se dejen engañar. Decir entonces, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Eso es sí, muy poderoso. Claro, esa incluso es otra cita también. Pero ese yo soy, esa traducción es la misma que se usa en Éxodo 3:14. Entonces, nada, yo pienso que... Ajá, adelante, doctor. No, sí, y breve, Edwin. Algo que nos debe dar tranquilidad es que han venido todo el tiempo, históricamente, siempre han venido esos ataques, pero la iglesia de Cristo prevalece. El Señor mantiene un remanente fiel que predica la palabra y que no se deja arrastrar. Muchas veces estas personas no practican esto o no se arrepienten, no es por falta de conocimiento ni por falta de información. A veces creemos que dándole argumentos bíblicos, esas personas van a volver al camino. Cuando una persona apostata de la fe y se desvía del camino por su orgullo y por un sinnúmero de cosas, no es porque le falta evidencia o porque le falta argumento.
De hecho, el ateo no es ateo, la Biblia no le llama ateo, le llama necio, y es precisamente porque tiene argumentos de más que lo golpean en la cara para que ellos sepan que Dios es real. Entonces, en ese sentido, nosotros somos portavoces del evangelio, nosotros somos defensores de la fe, nosotros debemos de estar preparados para presentar defensa cuando esto surja, pero también por otro lado teniendo la esperanza de que esos no son vientos que tumban coco, esos son movimientos que vienen, se van, vuelven y surgen y se van, pero la iglesia de Cristo permanece. A veces lo vemos como grandes movimientos y son 10, 20, 30 gente que están en eso. Por eso les digo, mis hermanos, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe, sigamos predicando el evangelio, las almas se van a seguir salvando y esta persona al final le va a pasar como el pez, morirán por su boca. Mis hermanos, ya para que entre entonces a lo que tú vas a entrar, Romy. Jairo, sí, Jairo, Jairo se fue. Yo quiero hacer, una última pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que estas personas que están actuando así, caminando de esta manera, que no dejan ver cuáles son sus colores reales, sino que se mantienen dentro del evangelio para seguirse lucrando? Porque si dicen abiertamente que ya son unos apóstatas, que no creen en la divinidad de Cristo, que no creen en la Trinidad, pues lógicamente se le van abajo su plataforma, la gente deja de invitarlo, la gente ya no lo llama. Entonces, por eso se mantienen así, sin mostrar cuáles son sus colores reales. ¿Ustedes creen que la iglesia, al ver actitudes así de personas que tienen más de 20 años, algunas más de 15 años, que han conocido lo que es de verdad una sana doctrina, o bueno, si podríamos decir que han conocido la sana doctrina, pero que han tenido ya... A veces estar en la iglesia, perdóname Lara, a veces tú puedes durar 20 años en la iglesia calentando el banco sin conocer a Cristo. Claro. No todo el que está en la iglesia es cristiano. Claro. No todo el que está en la iglesia conoce la escritura. No todo el que está en la iglesia te puede decir claramente qué es el evangelio. Claro. Entonces, por eso a veces yo creo que el que conoce la doctrina cristiana, el que conoce a Cristo, el que tiene una relación con Cristo, no es que esto no lo seduzca o le pueda abrir el apetito para conocer, pero yo no creo que al final de que se dejen envolver con una cosa así. Generalmente cuando tú ves las personas, el perfil de gente que se deja envolver